Es difícil que ustedes lean esta transparencia. Es un gráfico proveniente del Banco de Desarrollo Asiático, donde vemos las tasas de desarrollo y las caídas en los mercados asiáticos. Aquí tenemos a China, que ha caído con una tasa de crecimiento del PIB muy marcado, Corea del Sur también, y el crecimiento de India, Pakistán y Bangladesh son tasas bastante similares. Y ya Gladys justamente se refirió a este punto en su presentación. Atravesamos la crisis del 97 y del 98, la crisis financiera asiática, y las lecciones fueron amargas. Los pueblos tuvieron lecciones muy amargas luego de esta crisis. Y una de las lecciones que aprendimos y que sigue enraizada en la conciencia colectiva es que el FMI inyectó miles de millones de dólares en la economía y dijo que era para ayudar a los pequeños negocios, para ayudar el capital asiático y también para ayudar a los ahorristas. Sin embargo, este dinero fue utilizado en cambio para rescatar a los inversionistas extranjeros. Ni siquiera $1 fue invertido para ayudar a las pequeñas industrias de Asia y mucho menos para ayudar a los inversionistas de la clase media. Cualquier paquete de rescate no podrá ser vendido ahora al pueblo asiático. Y tenemos ejemplos muy interesantes en Hong Kong, por ejemplo, donde ayer y anteayer la gente está comenzando a realizar demostraciones fuera de los bancos en Hong Kong, donde los ahorros están en peligro, ahorros expuestos a la quiebra de Lehman Brothers. Hay demostraciones también, manifestaciones en Hong Kong y la gente está exigiendo una compensación total de sus ahorros y sus depósitos que fueron perdidos por esta quiebra. Hay una pancarta que decía que habría que abrir los libros del banco para saber a dónde fue todo el dinero. Son manifestaciones que ya se están produciendo en estos centros financieros asiáticos, en el sureste asiático en particular. El segundo aspecto tiene que ver con la crisis climática y quisiera aquí plantear dos elementos fundamentales. El punto de inflexión, la discusión sobre el punto de inflexión y su impacto sobre Asia. Considero que ya hemos llegado a ese punto de inflexión. Si analizamos la literatura, los escritos sobre el desarrollo, ninguno señala que podemos detener el impacto del cambio climático. Toda esta literatura concuerda en que el cambio climático y su impacto ya están acá, ya llegaron. Ya no es lo que decía la literatura de Naciones Unidas de que hay que prevenir el cambio climático. Ya las consecuencias están allí debido al calentamiento climático. Las ONGs y las agencias de desarrollo están hablando de la mitigación, de adaptarse al cambio climático. Y las consecuencias de esto en el sureste asiático son verdaderamente terribles, son ominosas en esta área. Quisiera simplemente darles un par de ejemplos. El Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en sus últimos datos, señalan que la temperatura promedio del mundo va a aumentar en los próximos 10 o 20 años, lo cual va a afectar la meseta tibetana en el norte, sur y el este de Asia,
va a generar el derretimiento de los glaciales del Himalaya, va a generar una mayor frecuencia, mayor intensidad de las sequías, un aumento en las inundaciones debido al aumento de la pluviosidad y periodos más calientes, lo cual traerá como consecuencia que cientos de millones de personas carecerán de agua. Va a haber una disminución de la producción agrícola, de manera que muchos padecerán hambruna. Nuevas enfermedades como paludismo que comienza a aumentar debido al cambio de la temperatura. Zonas costeras afectadas por la inundación y países como Vietnam son muy vulnerables debido al aumento del nivel del mar. Dada la coyuntura de la crisis actual, deberíamos estar conscientes de que cualquier solución que se plantee a esta crisis se hará en detrimento del ambiente. El protocolo de Kioto, que es mínimo en este sentido, va a ser renegociado en el 2010 y ninguno de los países, ni uno solo de los países que firmó este acuerdo mínimo de protección ambiental, ninguno de esos países ha logrado las metas establecidas por Kioto. Y van a renegociar ahora el protocolo. Seguro que la crisis económica entonces va a ser utilizada para socavar cualquier avance que se haya logrado en el ámbito de la protección ambiental. Por lo tanto, cuando hablamos de alternativas, debemos abordar seriamente el problema de los modelos sustentables de desarrollo. Hay que utilizar el pensamiento de los ecosocialistas, de los movimientos de izquierda y progresistas, del movimiento ambientalista. Y una vez más, tenemos que hablar de nuestras ventajas, como Cuba, por ejemplo, donde 80% de la producción en Cuba es orgánica, producción agrícola, y esto ha sido también elogiado por los grupos ambientalistas. Y Cuba es un líder en cuanto al desarrollo sustentable. Y tenemos que señalar que esto solo es posible en una economía planificada. Por lo tanto, tenemos que analizar estos modelos que tenemos. Gobierno Bolivariano.